Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos a través de la señal del canal 17.1 de S7 Jalisco. Me da mucho gusto saludarle a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de la producción de este programa. Hoy viernes vamos a cerrar con nuestro tema postelectoral. Hablar acerca de las elecciones en México 2018, la cobertura, la información, las noticias falsas, lo que se viene. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación, así que la invitación está para que usted nos acompañe y que también nos siga a través del Facebook. Ahí nos encuentra en Estación Central C7 Jalisco. Vamos a nuestra cápsula de inicio para que nos ponga en este contexto postelectoral, hablando acerca de las elecciones, la información, etcétera. Bienvenidos. Previo a la elección del 1 de julio en México, las noticias falsas circularon en redes sociales, así como la guerra sucia hasta el final de la contienda electoral. El primer domingo de julio, el PREP del INE dio el triunfo a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador con un 53.8% de la votación. El ex candidato a la presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade, fue el primero en reconocer el triunfo de López Obrador, seguido por Jaime Rodríguez, candidato independiente, y Ricardo Anaya, candidato por el PAN. Andrés Manuel López Obrador celebró su victoria con un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta, dijo. Los cambios serán profundos, pero se darán en apego al orden legal establecido. Hoy en Estación Central, periodistas hablan de las elecciones 2018 en México. Cobertura, información, noticias falsas. Bueno, ahí está la invitación para que se quede con nosotros en su programa Estación Central. Le reitero nuestro tema. Estamos hablando acerca de las elecciones en México 2018, cobertura, información, noticias falsas. El lunes nos acompañaban académicos de diferentes universidades. El miércoles estuvieron con nosotros especialistas de diferentes asociaciones, expertos en temas electorales. Y los viernes, como siempre, nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Así que le doy la más cordial bienvenida. La invitación está para que usted se quede con nosotros y cerrar con este tema postelectoral. Por eso le doy la bienvenida, saludo con mucho gusto a mi compañero Eduardo Chávez, reportero de C7 Noticias. ¿Cómo está, Lalo? Buenas noches. ¿Qué tal, Bego? Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lalo. También saludamos con mucho gusto a Daniel Emilio Pacheco, columnista de Marcatextos. ¿Cómo estás, Pacheco? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Bego. Gracias por la invitación. Al contrario, mucho gusto en saludarte. Bienvenido. Bienvenido también Mario Ávila, reportero del semanario Conciencia Pública, recién cumpleañero. Felicidades, Mario, bienvenido. Todavía cumplimos años, Bego, gracias. Buenas noches, compañeros, y por supuesto, buena noche a la audiencia. Le dijiste, ¿cómo estás? Y pusiste coma, Pacheco. Cada quien sabe, es viernes. Yo lo escuché así, yo lo escuché así. ¿Te fijas el uso de la coma? Y no lo creen los de secundaria, ¿eh? Bienvenido, Mario, gracias. Gracias, Bego. Gracias, también saludamos con mucho gusto a Analí Nuño, periodista independiente y que nos acompaña por parte de Periodistas de a Pie. ¿Cómo estás, Analí? Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos, Analí. Bienvenida nuevamente a Estación Central. Pues bien, las elecciones 2018 en México, ¿cómo definirían? En una palabra, en un término corto, normalmente esa es como nuestra tradición en Estación Central, estas elecciones en México del pasado 1 de julio, con todo lo que tiene que ver, ¿no? Su contexto previo, durante y después. Está complicado en una palabra a lo mejor, pero como ustedes quieran, ¿quién quiere iniciar estas elecciones? Yo llegué al último. Bueno, de grande a chico. Como tú quieras. Yo la definiría como borrón y cuenta nueva. ¿Por qué los elecciones? Borrón y cuenta nueva tanto a nivel nacional como estatal. Me voy primero al contexto local. Okay. En el contexto local estamos acostumbrados a que dos partidos marcaban la pauta en el quehacer político. Ajá. La política se hacía al estilo del PRI
sumado con el PAN. Siempre el PAN en principio como oposición, después una época como gobierno, después nuevamente como oposición, pero ellos dos marcaban la pauta. Hoy esos dos partidos políticos prácticamente se han extinguido, aunque el PAN resurgió un poquito, esa alianza le dio algunas posiciones en el Congreso y quedará como tercera fuerza política, el PRI cuarta fuerza política en el Estado. Ellos no van a tener un papel preponderante en el juego político en el próximo sexenio. Seguramente serán hoy dos nuevas fuerzas políticas que en Jalisco no las conocíamos, principalmente Morena, que nace apenas hace 4 años, y como segunda fuerza política, como principal fuerza de oposición, y la primera fuerza política que era Movimiento Ciudadano, que lo conocimos en plan de gobierno en municipios, y lo conocimos en plan de la primera mayoría en el Congreso del Estado, una parte de la legislatura, porque con algunos movimientos al rato empataba con el PRI y cosas así. Hoy es primera fuerza, no tiene mayoría tampoco en el Congreso del Estado, y será muy interesante ver cómo se hace la política con estas dos nuevas fuerzas. Es histórico, creo que es un borrón y cuenta nueva, como se hacía lo de antes como antes y lo de hoy como hoy. Ok, Mario, muchas gracias. Aprovecho para saludarla, dar la más cordial bienvenida a Ignacio Pérez Vega, reportero de Medios UDG. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido. Buenas noches también. Ya se nos hizo noche. Muchas gracias, Nachito. Bienvenido a Estación Central. Estamos hablando, y quien quiera responder, una palabra, un término corto. Mario nos decía, para definir estas elecciones en el 2018, borrón y cuenta nueva. ¿Quién quiere continuar con su palabra o su término corto? ¿Quién dice yo? Pues Lalo. ¿No? Con Lalo Chávez, pues. De la casa. De expectativa, ¿no? De expectativa, sobre todo porque no sabíamos cómo iba a funcionar estas adecuaciones a las leyes que se estrenaron en diversos estados, aquí en Jalisco, con las figuras independientes ya para senadores y diputados federales. Conocíamos el referente a nivel local, sin embargo no sabíamos cómo iban a estar funcionando para el tema en la cancha nacional. Ya nos dimos cuenta, y la expectativa también del post-electoral, cómo va a ser esta situación, porque ambas figuras sobresalientes de las votaciones, tanto a nivel federal como a local, pues anunciaban una reconfiguración del Estado, ¿no? Del Estado de México, y también a nivel estatal, ¿no? O sea, tenemos la refundación de Jalisco por una parte, y por la otra tenemos la, ¿cómo dice Andrés Manuel? Regeneración, pero la cuarta transformación, ¿no? Estos son como los términos, tanto uno a nivel nacional, otro a nivel local, que luego también podemos escudriñarlos por ahí. Analí, ¿quieres decirnos? Yo lo definiría como acción social. A mí me parece que estas elecciones estuvieron marcadas mucho por la sociedad, por cómo participó, cómo se involucró y cómo incluso vigiló todas las campañas, las propuestas, cómo señaló. Pero además creo que es importante porque salimos a votar más de 96 millones de mexicanos, ¿no? Y 30 millones de mexicanos, o poco más, le dieron el voto a esta cuarta transformación, ¿no? A un candidato que, si bien tiene tres periodos postulándose, creo que este fue como el más significativo para la sociedad, y por el conjunto de la guerra que nos han impuesto, por los miles de muertos y desaparecidos, por el hartazgo social, y porque creo que ya la gente necesitaba y exigía una transformación, sobre todo en la clase política. Entonces, creo, yo la definiría así, como acción social, y por esta parte que decía Lalo, la parte de los independientes. Creo que fue muy importante y marcó una nueva forma también de hacer política. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Pacheco? Yo creo que son, bueno, yo podría definir unas elecciones muy vacías en cuanto a contenido. No hubo contenidos. No podemos recordar propuestas serias, argumentadas, sólidas de ninguno de los contendientes, ni a nivel estatal ni a nivel federal. No hay partidos que defiendan sus principios, defienden sus intereses y prefieren hacer alianzas. O sea, es ridículo. ¿Cómo juntas al PAN con el PRD si lees sus principios ideológicos? Si ves quiénes lo dirigen, lo entiendes. Pero si te vas a los principios, dices,
Es ridículo, como uno de derecha con uno de izquierda, pero luego dices, bueno, este de izquierda ni de izquierda, o sea, De lo las entiendes, ideologías y principios. pero no hay argumentos. Y el problema con esto es que tenemos un montón de candidatos que quieren participar, que no tienen argumentos, que no tienen postulados, que no tienen una congruencia política y que por tanto no tienen definido un proyecto de país. Muchas gracias, Pacheco. Nachito Pérez Vega. Pues yo lo que diría es que es como de grandes esperanzas, pero que también puede ser de grandes decepciones, justamente por esas altas expectativas que tienen los electores en Jalisco y sobre todo a nivel país, en el que esperan esta cuarta transformación y que pues pueden llevarse una gran decepción porque muchas promesas podrán no ser cumplidas y entonces habría esa decepción. Yo creo también que fue como una contradicción, como lo comenta Daniel Pacheco, de esta fusión de coaliciones, tanto hablabas del caso de PRD y PAN, pero también de Morena con PES, o sea, un partido de conservador, o sea, de derecha o ultraderecha, aliado con Morena, que se considera de izquierda, ¿no? Entonces, creo que sí también es como muy, fue muy característico estas fusiones raras. Y en los independientes, bueno, el punto es que prácticamente en el caso de Jalisco no logran triunfos, salvo dos que fueron literalmente solos, que son alcaldes independientes de Villa Corona y Sayula, pero que en el caso de los wikipolíticos, que no logran ningún triunfo y que tenían también ellos grandes expectativas que finalmente no se cumplen. Que ahí hay algo interesante, ¿eh? Yo escuchaba en entrevista a los dos ganadores independientes y que parte de la pregunta venía siempre, bueno, ¿y por qué no te uniste a los de Wikipolítica? O sea, no, es que yo no estuve de acuerdo con lo que me querían imponer. Yo sí quería ser independiente. Y eso, pues, se ve interesante, ¿no? O sea, realmente creo que esa parte de los independientes que nos han vendido no son tan independientes. La Wikipolítica es un partido que no quiere funcionar como tal, pero que tiene la estructura. Perdón. No, me refiero a que no se ha registrado como partido, pero la estructura de un partido pudiera tenerla, ¿no? O sea, y que incluso ahora, después de estas elecciones, ya lo dijeron, ¿no? O sea, ya estamos pensando, o estamos considerando ya hacernos partido, ¿no? Pero si acaso la presencia que tienen es en zona metropolitana. Y más pensando en el área de Zapopan que en la de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, porque los resultados fueron contundentes. Si los wikipolíticos quieren pensar en serio, entrarle a la política, tienen que ver mucho el mapa en donde los electores les dijeron en Puerto Vallarta que no, y les dieron una paliza a pesar de que una de las candidatas al Senado era de Puerto Vallarta. En Autlán les pusieron otra paliza, en Ciudad Guzmán, y en Tonalá. O sea, la verdad es que hay muchos lugares en donde, por supuesto, no pinta Wikipolítica. Y aprovechar ahorita la dinámica del país, ¿no? Que si quieren obtener un registro los wikis, tendrían que hacerlo en este momento, antes de que se pase el tema de las elecciones, para que el fenómeno Pedro Kumamoto siga vivo. Y ya lo decía aquí mi compañero, que también esta situación, y también tocó el tema, Pacheco, en relación a el tema del acercamiento de los wikipolíticas con los independientes que ganaron de Sayula y Villa Corona, que son los únicos aquí en Jalisco que resultaron con la mayoría de votos. Ellos mismos decían en esta rueda de prensa, me tocó acudir a esta entrevista que ofrecieron, ellos decían que incluso ellos mismos, su equipo buscó a Wikipolítica y ellos dijeron, no, no podemos aceptar a alguien que no esté de acuerdo con lo que Wikipolítica es. Y además traes traje, usas corbata, no, aquí es pelo suelto, aquí es guaraches, aquí es morral y este es otro rollo. Sí es cierto, o sea, la verdad es que son estilos y se juntan, ¿no? Se llaman entre ellos. Un poquito más del tema de los independientes, yo creo que también se sobrevaloraron a ellos mismos. Creyeron que sus alcances eran demasiados, que el calor que le dieron en el Congreso a Kumamoto y a nivel nacional e internacional con medios de comunicación durante 3 años exhibiéndolo y proyectándolo, pensaron que estaba destinado a grandes alturas. Muy probablemente sí pueda llegar a esas alturas, pero es paso a paso. O sea,
por supuesto que Pedro y todo el equipo de Wikipolítica haciendo un esfuerzo importante, concentrándose en ganar Zapopan, por ejemplo, no dudo que hubieran apabullado Zapopan con los resultados en el 4 y en el 10 que obtuvieron, súmalos y por supuesto nadie les hubiera hecho sombra. Pero la verdad no sé si sea ambición, no sé si haya sido consejos malos, no sé si se hayan sobrevalorado a ellos mismos, no sé si alguien les habló al oído y los hizo confiarse. Pero por ahí Julio César Hernández dijo una frase interesantísima que utilizaba mucho un líder cenecista de la CNC, gente del campo. El Chacho, ¿no? El que lo sabe. Chacho, sí, que por eso los hacen pandos, porque los montan tiernos. Y es que fue un fenómeno, Kumamoto, que los medios de comunicación también generaron. Si realmente agarramos año por año el trabajo de Kumamoto y lo revisas, no vas a encontrar gran cosa, ¿eh? O sea, realmente no vas a encontrar una gran cosa en cuanto a trabajo y logros, pero sí en cuanto a una cobertura mediática que lo posicionaba, ¿no? Pero es cierto, Wikipolítica también fue una frase que también jugó mucho al final, se les notó el código postal. O sea, nada más ganaron en su zona. Nachito, ¿quieres aportar? Yo creo que bueno, ha sido muy crítica la observación hacia los wikis, pero si ves los resultados de Kumamoto individual, si los vas partido por partido, Kumamoto sacó el primer lugar. Gana Morena y gana MC por las alianzas que tuvieron. Entonces tampoco creo que es despreciable el resultado que obtuvieron. No lograron ningún triunfo, pero en cuanto a votos sí son muy notables los resultados. Yo lo que creo es que si ellos van a buscar ser partido político, creo que ahí sí la van a acabar de regar, porque irían en contra de lo que ellos han establecido, que es contra los partidos, contra pues lo establecido. Pues yo creo que sería un error y sería muy crítico para ellos entrar a ese terreno. ¿Sería bueno o los acabaría como Wikipolítica, o que si entran a formar parte de un partido político, pero que tengan un buen manejo, que sean transparentes, que hagan las cosas que no hacen los otros partidos? A lo mejor, es una pregunta, estaría como dignificando la estructura de partidos políticos. Puede ser una oportunidad para limpiar esa imagen que tenemos de partidos políticos corruptos, que no son transparentes, que puede ser la gran oportunidad también, no lo sé. Yo creo que depende de cómo se vendan. Digo, ahí vemos el ejemplo de Movimiento Ciudadano, que se enoja incluso cuando le decimos partido Movimiento Ciudadano, ¿no? Ajá. Yo creo que Wikipolítica es lo mismo. O sea, no se quiere todavía, no se ha constituido como partido, no se quieren llamar partido, no se quieren decir partido, pero funcionan como partido ya desde ahora, ¿no? O sea, simplemente con estos ejemplos que han dado, o sea, si no cumples con esto, si no quieres esto, nuestros estatutos, lo que sea, que además, yo no sé quién conozca los estatutos. ¿Alguien ha visto algo de Wikipolítica? O sea, cómo están conformados, qué piden, solo ellos lo conocen, ¿no? Entonces, creo que a ellos les ha funcionado mucho el cómo se han vendido. Kumamoto y los wikis se lograron posicionar, yo creo que más bien por el manejo de redes y con la gente, cómo estaban, porque por acercamiento no lo creo, como lo dice Pacheco, finalmente nada más en su código postal los conocían. Esas intervenciones que hacían en la calle, si tú ves incluso las fotos, son parquecitos bonitos, son zonas lindas. Kumamoto era diputado del Estado, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay una forma y un manejo que también nos han pintado y nos han vendido espejitos hasta cierto punto, y coincido con la parte que dice Nacho. O sea, si analizamos el frente a frente, ni siquiera Clemente ni Verónica no deberían de estar en el Senado, no alcanzaban. Y que ahora también lo tiene que entender Movimiento Ciudadano y lo tiene que analizar así, porque están como, ay, sí, lo logramos y llegamos, bla, bla, pero que analicen bien los números, y muchos de Movimiento Ciudadano no hubieran llegado gracias a las alianzas. Muy bien, vamos a nuestro primer corte, regresamos con más de las elecciones en el 2018 en México. Estamos en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Elecciones en el 2018 en México. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. Analí, Mario, don Mario, muchas gracias. Vladimiro Pacheco, muchas gracias también a Lalo Chávez. A ver, este proceso electoral, ya en muchos medios y se ha dicho, y es tal cual como se ha mencionado y lo que hemos visto, ¿no? El proceso electoral más sucio, más sangriento también, más violento, y también ¿qué sucedió con la información falsa, con las coberturas? Que estamos saturados en redes sociales de información que era, que no era, sale verificado MX para hacer ahí análisis y luego ya resulta que pues era un proyecto solamente por el proceso electoral, el lunes desaparece verificado MX. ¿Qué lectura le dan a la cobertura, a la información que se tuvo en este proceso electoral, que pudo hasta qué punto confundir, confrontar a la misma sociedad? Cada 3 años es igual, Bego. No es nada nuevo que en estas épocas de campaña se digan muchas verdades a medias o mentiras completas o mentiras a medias que pueden ser también verdades completas. ¿O mentiritas blancas? Se dicen muchísimas cosas. Yo creo que mucho de eso le corresponde al periodista rescatar cuál es lo realmente utilizable y cuál informaciones tiene riesgo de ser no falsas, sino en donde te pueden estar manipulando. Yo quisiera ver la documentación que hay en aquella USB que nos enseñaron en un debate, quisiera ver la información que nos enseñaron en un disco duro, también en otro debate, que debe estar interesantísima, ¿eh? El problema es que era justamente para eso, para asustar con el petate del muerto. Y sí lo hicieron, o sea, el efecto en el votante creo que sí se logró. Tan se logró que el último día del proceso electoral, un día antes, una noche antes, salió una información en un medio electrónico nacional que tuvo que intervenir el árbitro y decir quiten esa nota, quiten esa información, cuando seguramente había causado ya algunos efectos. Y no sé si los efectos hubieran sido mayores, si esa información se maneja unas horas antes, unos días, si con pocas horas que duró al aire pudo causar cosas interesantes que desconocemos, pero que muy probablemente puede haber algo de cierto en algunos temas, ¿no? Tanto como en ese tema, como en el de las medicinas y los fraudes con medicamentos. Seguramente hay muchas verdades escondidas detrás de esas expresiones importantes. Y a escala nacional se vivió también, aunque no sea santo de devoción de muchos, el caso de Anaya, que también el Estado le echó el caballo encima con esto, con la PGR, con o sin razón. Me refiero a que probablemente lo que se dijo de él, esta terciarización de las bodegas estas de Querétaro, donde se dijo que lavaba dinero o lavó dinero, pero que ¿por qué no se actuó antes? Si eso ya se sabía desde tiempo atrás. Entonces la PGR también fue usada, como dice Mario, eso también ya se había visto antes. Y bueno, pues ahí también tuvo un efecto fuerte y lo sentaron. Si me da chance, Nacho, nada más, yo sí veo mucho de Neymar en el caso de Anaya. Fue el Neymar de la política mexicana. Yo veo muchísimo el caso de Neymar. O sea, actuaciones del Estado en contra de un candidato lo vimos en el 2005, por favor. O sea, ese desafuero sí era un artificio legal orquestado desde el Estado con el apoyo de las cámaras, involucrados partidos políticos. Esa era toda la fuerza del Estado en contra de un candidato. Esto no, la verdad es que un boletincito de la PGR. Pero le echaron la PGR encima, fue una averiguación. Un de hecho está vigente. Ahí tuvo sus efectos. Sí, claro. Pero no fue toda la fuerza del Estado, o sea, como en otros casos. Fue mucho el efecto Neymar. Yo sí creo que para aprovechar el vuelo y hacerse la víctima, sí colaboró un poquito, aflojó el cuerpo, se dejó caer en el área, no le marcaron nunca penal. y al contrario, él pensó que le iba a beneficiar, como en un momento dado al candidato del 2005 le llevó a beneficiar 13 años después, ¿no? Pacheco. Creo que volvemos a lo mismo, la falta de argumentos en los candidatos propiciaba también que se atacara mejor a los otros, ¿no? En lugar de proponer, ataco. En lugar de yo sugerir, señalo. Y esto
nos dejó este tipo de movimiento de guerra sucia, que por redes sociales, pues estalló. Es muy fácil Brutal, hacer ¿no? esto, ¿no? Los perfiles falsos son muy fáciles. Los medios de comunicación que falsean ahí también. Y ahí nos queda también claro que como sociedad no estamos acostumbrados a digerir lo que estamos viendo. Como sociedad no cuestionamos, no revisamos y con cualquier imagen, con cualquier cosa, nos vamos de lleno, ¿no? Sí. Y yo creo que eso pasa en mucho por la sobrecarga de información, ¿no? A la que todos abonamos, ¿eh? Candidatos, partidos políticos, los voceros, los medios, los columnistas, los opinadores, o sea, todo mundo e incluso la gente, que no estamos acostumbrados a verificar, como dice Pacheco, y entonces seguimos, pero sumado a todo esto, además, las campañas, los spots, las encuestas, las notas falsas, las notas verídicas, y que además yo creo que la forma de interpretarlas es también lo que nos lleva un poco a distorsionar, pues, de acuerdo a cada quien como lo lea, ¿no? Por ejemplo, ya lo señalaba Mario, la nota que salió en este portal a nivel nacional un día antes de las elecciones, ¿no? Y que para mí se me hace excesivo la resolución que dio el Instituto Electoral, claro, porque no era propaganda política, era un reportaje, ¿no? Y ahorita ya están ahí las acciones legales, pero justamente eso termina, ¿por qué? Por la interpretación que le damos cada quien. Yo creo que eso influye mucho en toda esta sobrecarga de información y que le da mucho peso a las noticias falsas. Ahora fíjate, ese reportaje, Anabel Hernández es una mujer respetada, conocida a nivel internacional, tiene un bagaje como reportera bastante interesante. Aristegui yo creo que no lo hubiera subido a su portal si no tuviera el respaldo. Claro. Y ya cuando lo revisas, ¿quiénes de ustedes lo leyeron? Me imagino que todos lo leímos, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Cuando todos lo lees, o sea, sí te checa. Claro. Lo que dice, incluso por ahí algunos ya hasta le ponemos nombre y fecha. Sí es cierto, y faltó tal cosa, y hay esto. Exacto. Oye, pero ¿qué tanto funcionó eso? O una estrategia como la que decía Nacho con la PGR y el gobierno federal con Anaya. O sea, si era el momento de sacar ese reportaje, era indispensable que saliera en ese momento. Bueno, aquí nos dedicamos a esto. Yo pregunto ¿cómo funciona eso? Si cualquiera tuviera el reportaje, lo hubiéramos sacado ese día, el día previo. Digo, no queda... lanzo la pregunta y que cada quien la responda internamente si quieren, pero creo que sí fue... O sea, vamos respondiéndola. Si buscaba un efecto, creo que fue muy tarde. O sea, fue un día previo. Y si realmente es una investigación periodística sin otros fines políticos, pues mejor debió aguantarse el lunes, ¿no? Creo yo, no sé. Es que bueno, no sé, pero cuando lo tienes... Es súper interesante eso, ¿no? Es que cuando lo tienes, si acaso le das, no sé qué, 12 horas, 10 horas para enfriar lo que escribiste o lo que tienes, llegar otra vez con cabeza fría, darle la última y lo sacas. O sea, bueno, yo creo que quienes andamos buscándole, cuando lo tienes, lo encuentras, lo sacas, lo tienes ya listo. Se va a desacreditar, sí, ¿no? Se puede desacreditar, como finalmente ocurrió. Y no tiene el efecto porque lo desacreditas. También coincido en que el Instituto Electoral se excedió en ordenar retirar esa publicación, que finalmente tardaron muchas horas, ya avanzaba el día de la jornada electoral para bajarlo. Sí. De hecho lo bajaron la sesión en la que ordenan esta resolución de suspender la publicación se da a las 10 de la mañana. Aristegui, perdón, lo baja hasta las 7:15 de la noche, es decir, ya pasada la jornada electoral, ¿no? Todo el día, y en la semana posterior a la jornada electoral, yo fui a un conversatorio de ya votamos, ahora qué sigue. Había por lo menos 50 personas. Creo que sí hizo efecto el reportaje, porque por lo menos 2 de las 5 que preguntaron se refirieron al reportaje y dijeron en micrófono abierto, a mí se me hizo cambiar mi voto. 2 de 5 que preguntaron, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí tuvo un efecto, pero también creo que ahora no importa si lo sacas a principio de campaña
o un día antes de las elecciones. Ahorita se desacredita y se acribilla a cualquier medio y cualquier nota si no le favorece. O sea, hemos visto cómo actúa, por ejemplo, aquí es Enrique Alfaro, ¿no? Enrique Alfaro, ¿no? Que si hoy no está de acuerdo con la nota que publican, les llama medios basura. Pero si al siguiente día le ponen una encuesta que le favorece, bravo, los felicito, nunca han sido tan buenos como ahora, ¿no? Entonces, creo que también juega mucho esa parte de si me favorece, les aplaudo, si no, me voy contra ellos, ¿no? Sí, creo que es cuestión de la valoración que cada uno de los medios hace de acuerdo a su propio código de ética. Creo que eso es muy respetable y son películas que ya vimos. Yo recuerdo cuando compitieron Zamora y Emilio, prácticamente Zamora en los últimos 15 días perdió el proceso electoral. Sí. Una campaña también venida de México con informaciones de que compraba casas, que remataba el Seguro Social adentro de Puerta de Valle Real y cosas de ese tipo, riqueza, fortuna, expedientes en la Policía Militar, cosas de ese tipo. Y lo vimos también con Jorge Arana al ayuntamiento contra Ramírez Acuña, cuando un día antes del proceso electoral o 2 días antes, creo, detienen al papá de Jorge Arana con armas adentro de su camioneta, se difunde la información y tiene ciertos impactos. Y hay otros casos, por ejemplo, yo recuerdo la elección municipal Arana-Emilio, en donde un día antes del proceso electoral llega Jorge Arana ya con una desventaja tremenda, con una evidente ventaja para Emilio. Llega Jorge Arana a los medios de comunicación dejándoles información del hermano de Emilio, una información de un hermano que estuvo involucrado en hechos ilícitos, y un solo medio de comunicación no lo sacó nadie, y lo dejó en 10 medios de comunicación distintos y nadie sacó esa información. Porque justamente hicieron valoraciones, se fueron a su código de ética que debe tener cada medio, y creo que es muy válido que cada medio tenga quizá color, sabor, o aspiraciones, pretensiones, pero que lo digan, que sean evidentes, claro, que se exhiban, claro, y que sean claros sus estatutos, sus códigos de ética. Y ahora, por ejemplo, hay un ejemplo ahora en la campaña en Estados Unidos, Trump-Hillary, que después, posterior, se hace un análisis, una empresa que se llama Media, hace un análisis de la información que manejaron los medios de comunicación. Y muchos con tendencia pro-Trump analizaron como ciertas notas del mismo tema y lo que decían los presentadores. Llega un momento en que cruzan las voces de todos los presentadores de diferentes medios y todos están diciendo lo mismo, las mismas palabras, todo, de cómo se maneja esta forma de pasar información y hasta con las mismas palabras la difundes, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la ética, coincido. Un momento antes unos días antes de la información de Aristegui, se difundió también en una televisora un audio, una entrevista a un cuate del penal, que también hacía ciertas declaraciones en contra del mismo, un guachicolero en contra del mismo candidato, y quizá esa no tuvo el mismo efecto. ¿Por qué? Quizá fue por el medio de comunicación. Unos más respetables, un medio más respetable que otro. Muy probablemente eso tuvo mucho que ver. Aquí, ¿cómo entra la ley electoral precisamente en cuanto a la equidad de la información, en cuanto a darle el mismo espacio a candidatos, a candidatas, a los partidos políticos? O sea, hay una línea muy, muy delgada. Hay que ver los monitoreos para ver cómo salen los medios, pero creo que muchos salen mal parados. Sí. O sea, muy desiguales, tanto en lo local como en lo nacional o en lo federal. Y hay medios que no cubrieron las campañas. Una estación de radio que no la cubrió, también, como decimos, pues muy su decisión. Pero que además hay un tema del por qué no las deciden no cubrirlo, ¿no? Las elecciones de hace 3 años, perdón, Nacho, las elecciones de hace 3 años, una candidata se va al tribunal porque a ella no le dan un espacio en entrevista, gana la candidata, sancionan al medio, y entonces ahora el medio dice, no cubrimos, para que no vayamos a tribunales y nos digan que estamos priorizando más una que otra, o a favor de... Y bueno, aquí los que tenemos más tiempo en esto,
Mario y yo en cuanto a años de cobertura. Voy a lo que sigue en lo que se refiere al trabajo de los medios cubriendo campañas. Esta vez creo yo que prácticamente fue una cobertura por encima. Yo recuerdo, a mí me tocó, por ejemplo, en el 96 por allá, en la de Alberto Cárdenas, a mí me tocaba cubrir y de como sombra al del PRD, que no iba a ganar. Imagínate ahora que, por ejemplo, el Faro prácticamente nadie cubrió sus recorridos foráneos, porque el propio partido no, digamos, daba las facilidades para ello. Y los medios tampoco asignaban reporteros para estar dando seguimiento continuo. Entonces también ahí creo que ya son otros tiempos, son ya temas de redes sociales y demás, pero de todos modos creo que sí hay como que hacer una revisión de cómo se cubren las campañas desde los medios, si se le da la información que requiere al ciudadano o no, o simplemente muchos ahora también con la facilidad, llega el audio, llega el video hasta por WhatsApp y de ahí haces la nota a los medios. ¿Cuál observación crítica tiene el medio si ni siquiera estuvo en el lugar? Exacto. Claro, es el boletín que de eso es Donald lo que Trump. sí falta. Claro. Vamos a nuestro corte. Sí. Vamos a nuestro corte y regresamos con Pacheco hablando acerca de las elecciones, la cobertura en México. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos hablando acerca de las elecciones en el 2018 en México. En el bloque anterior hablábamos acerca de la cobertura de los medios de comunicación, la información que se generó también en las redes sociales, las noticias falsas, la cobertura también de los mismos periodistas, de los mismos medios de comunicación, la ley electoral también acerca de la equidad y cubrir, ¿no?, los observatorios también, a ver qué análisis sacan acerca de ese análisis sobre los medios, periodistas, ¿no?, que se van a los gabinetes, eso es interesantísimo. Cada 3 años lo veíamos y había nombre y apellido desde Eduardo Mar de la Paz, a propósito de la elección del 90 y tantos y a propósito de la asignación a coberturas a Alberto Cárdenas Jiménez, de inmediato periodistas copaban un lugar, le asignaban un lugar, en este caso en el Instituto Electoral, falsamente por la vía de la representación social, en realidad por dedazos de partidos políticos o de políticos de altas esferas, y cada 3 años lo veíamos. Hoy quizá va a ser mucho menos la fuga de talentos del periodismo. Pacheco. ¿Por qué? ¿Por qué crees que va a ser menos? Espero que sea menos, quisiera que sea menos. Yo quisiera que los partidos políticos crearan a sus propias fuerzas básicas, que no piratearan. En los medios de repente tienes 5, 10 años cubriendo una fuente y te conviertes en experto. Y eso de repente a las fuentes no les gusta y pueden intentar sobornar a un medio para que te quite de la fuente. He oído por ahí que eso hace. Dicen, pero fíjense algo interesante de la campaña. Estamos hablando de cómo se cubría. Estábamos hablando de que con un boletín tenías que mandar el boletín, el audio y el video, punto. Con eso ya lo cubrías y el medio recibía y publicaba. ¿Cuántas investigaciones de estas campañas periodísticas creen que vamos a ver? ¿Dónde quedó el dinero? ¿A quién se le compró? ¿Quiénes realmente gastaron el dinero que recibieron? ¿Qué pasó con los partidos políticos y sus gastos onerosos en cuanto a chequera que reciben, pero que lo sacan y no llegan a los candidatos? Porque es otro punto. Muchos candidatos se quejaron de que los partidos no les daban lo que supuestamente decían que les estaban dando. ¿Dónde están esas investigaciones? Oye, pero por ejemplo, tú para ser proveedor de algún candidato de partido político, sea para cualquier tipo de trabajo, de impresión, de publicidad, tenías que registrarte. Para grabar un comercial. Sí, simplemente los locutores, por ejemplo. Claro. Registrarte ante la base de datos del INE y tenías que poner exactamente en qué consistía el trabajo que ibas a hacer, para qué candidato, de qué partido político, cuánto ibas a cobrar. Sí. Todo eso a dónde se va a ir precisamente. Se va a decir cuántos fueron, dónde, porque se supone que todo estaba también conectado con Hacienda, ¿no? Por la entrega de recibos. Esa de parte Hacienda, aún está en revisión. O sea, la fiscalización que hace el INE sobre esos temas aún no ha concluido. O sea, podría caber la hipótesis
que creo que no va a pasar, pero que alguno que ganó, que haya excedido gastos de campaña, pudieran bajarlo por una sanción del INE, en la hipótesis de que así hubiera sido. Y ese trabajo todavía no concluye. Eso habría que revisarlo, pero la otra pregunta, bueno, esa fiscalización tan exhaustiva se hace porque en el pasado, pues todo el mundo bajo el agua hacía gastos. La pregunta que yo hago también aquí. ¿Y ya no? ¿Y ya no? O sea, ¿En el pasado? sí, ya no. Ajá. No sabemos. Y también tendríamos cada uno nuestras respuestas de si se hizo todo legal o también sigue habiendo gastos o bajo hubo la parte mesa, en ¿no? efectivo. ¿Ah? Claro. O por ¿Todo otros fue conceptos, legal ¿no? o hubo parte O por en otros efectivo? conceptos. Los contadores son hábiles para ese tipo de cosas, ¿no? Oigan, ¿la cuarta transformación o la refundación de Jalisco? De estas Esa frases, Lalo la trae aquí. como Él la eslogan, estudió. como propuestas, como ahí tenemos esas dos grandes, ¿no? Ya empieza a plancharse el tema para darse. Ahora en el Congreso de Jalisco se vivió un homenaje a un exdiputado que participó precisamente en la conformación de la actual legislatura, perdón, a la actual constitución del Estado, Guillermo Ruiz. Él lo hizo, esta celebración se hizo a petición de un diputado de MC, y este diputado del que se le hizo la celebración es del PRI. Estamos viendo ya, y él hacía la referencia a que pues gente como él se necesita para recuperar el Estado, para tener una nueva constitución del Estado. Entonces ya se está planteando, se está planchando el tema para que se dé esta refundación. No nos hagamos. Mucho de la oferta política que vimos a nivel nacional a través de López Obrador se replicó, se copió a través de Movimiento Ciudadano. O sea, la cuarta transformación le cambiaron el nombre, le pusieron refundación. El águila del escudo juarista lo copiaron y se lo pusieron al Movimiento Naranja. El discurso contra los partidos de siempre lo retoma el candidato en Jalisco y lo adapta con el pretexto de que hace 6 años eran cuates y bueno, todas tus ideas hoy también son mías. El fin del subsidio o del pago a los expresidentes, que desde siempre fue una oferta de López Obrador, lo traía Verónica y lo traía como si fuera una tremenda novedad de su parte y una oferta y que posteriormente va a ser una conquista de ella y no de quien primeramente lo impulsó. Hay muchas copias, mucho discurso. Lo que pasa es que terminaron mal. Esa relación de hace 6 años terminó muy mal, al extremo que hoy estamos viendo cosas totalmente distintas. Y quizá los periodistas vemos moros con tranchetes, pero yo veo un escenario, yo veo raro, percibo muy raro el ambiente, sobre todo después de la rueda de prensa de la semana pasada. Bueno, te soy sincero, yo desde el día de la elección, el día de la jornada, cuando sale Enrique a dar los números, cuando ves el rostro y la cara de la gente, mano. Cuando ves en la Minerva 200 personas y no 3,000 como hace 3 años que ganaron Guadalajara y hoy están ganando el gobierno del Estado. Es más, festejaron más hace 6 años que perdieron que hoy que ganaron. O sea, la percepción era muy rara, el ambiente era de tristeza, de dolor, de duelo, y se confirma con la rueda de prensa de la semana pasada cuando Enrique dice: me desmarco totalmente de este partido y de aquí en adelante cumplo mi sexenio y adiós a la política. O sea, yo creo que hay algo grueso, grande, raro, turbio, en Enrique Alfaro o en su relación con Morena. Que después le quiere cambiar o arreglar un poquito o maquillar un poquito Movimiento Ciudadano y con el boletín que manda de la rueda de prensa, dice, no es que se separe y deje Movimiento Ciudadano, es que es la última vez que da rueda de prensa en casa de Movimiento Ciudadano porque Alfaro es un estadista y gobierna para todos, no para los que votaron por Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero sí el mensaje a mí me parece también muy claro. Y yo también veo estas cosas raras que menciona Mario en cuanto a la celebración, en cuanto a la primera vez que sale el 1 de julio a dar la cara y a decir ganamos, y que incluso en su primer tuit a los 20 minutos, 40 minutos, de que dice ganamos por 20 puntos.
a los 15 minutos, ya en una televisora decía, ganamos por 15. Entonces yo creo que ahí también el tsunami Morena, creo que ahí lo movió y que les hace ver como todas estas cuestiones. Y no nada más Morena, insisto, si vemos los números del Movimiento Ciudadano, también no solo de Alfaro, en otras candidaturas, el Senado, en diputaciones, no fueron los más votados. Simplemente Alfaro gana por 41,000 votos más que cuando ganó Aristóteles. O sea, no es nada, no es nada. No, sacó menos votos que la ocasión que compitió contra Aristóteles. Exacto, y sacó menos votos. Ganó, Entonces, pero sacó menos votos que la vez pasada. Y la diferencia con Carlos Lomelí, que ya es el hombre fuerte de Morena en Jalisco, ¿no? Según nombrado por López Obrador, de cuánto fue, ¿no? Porque también, perdón, Lalo, en redes sociales también se veía que Morena ya decía, nuestro gobernador Carlos Lomelí, ya estaban también como apartada la glorieta de los niños héroes o de los desaparecidos actualmente para celebrar. Sí hubo un momento que teníamos como es uno, pero también el otro, pero se desdicen, pero... Van a ser 6 años, acostúmbrate. Así. Van a ser 6 años en esas condiciones, con un gobernador constitucional y un... Virrey. ¿Legítimo? Claro. Yo creo que esa es otra razón por la que Alfaro no va a estar tan contento. Exacto. El representante de López Obrador en Jalisco para todas las delegaciones federales es Carlos Lomelí. Entonces, Hay que, habrá ver, ahí... ¿Qué mensaje? hay que ver mucho, Bego, yo sí los invito a ver mucho qué hace uno y qué hace otro. O sea, los dos toman posesión, uno el 1 de diciembre, otro el 6 de diciembre. Los dos se eligieron el 1 de julio, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace uno? El presidente lo que hace es ponerse a trabajar al día siguiente y lo que hace el otro es irse de vacaciones a Rusia a ver la final del Mundial. Uno conforma su gabinete y hace reuniones y marca políticas, otro dice, no, yo hasta octubre, yo hoy no me muevo, ni me pregunten, porque ni les voy a decir quién es. O sea, la verdad son muy distintas las señales. En síntesis, Enrique Alfaro no va a hacer nada absolutamente que no se le permita desde México. Por eso incluso hasta las propuestas en materia de seguridad, que las tenía listas, dijo, se van a la congeladora hasta que el presidente Andrés Manuel nos diga cuál es su política en materia de seguridad y si lo que yo no quiero aportar le sirve. O sea, cuando antes su discurso, incluso lo escuchamos en el Cabañas, era de confrontación y de enfrentamiento y de toparle a la federación y de la autonomía de Jalisco y todo. Hoy el discurso es totalmente distinto. Y por eso, sin embargo, por eso entendible esta desmarcación del partido, ¿no? Porque es más fácil trabajar con un proyecto y que se apoye desde la federación con un partido diferente a estar apoyando a un partido contrario que pues chocó durante las campañas, y esta situación que yo espero que sea por el bien de Jalisco, que lleguen a ser mancuerna, tanto Lomelí como Alfaro, porque pues es el 80% del presupuesto del Estado viene de allá, de la federación. Allá se va a decidir el 80% de lo que aquí Yo creo que para Alfaro... Y en la Cámara. Yo pintado de morena, además, ¿no? Como dicen, del carro completo Pacheco. Fíjese, Lalo, no sé si en algún momento te ha tocado hablar con Lomelí. Él fue muy directo antes de las elecciones, ¿eh? O sea, yo si no quedo, yo sé que voy a tener una representación aquí. Y agárrense. O sea, no te la voy a fiar, se lo dijo varias veces, se lo cantó. Y yo creo que sí van a ser 6 años bastante difíciles. Yo creo que Lomelí es el nuevo Aristóteles para Alfaro. Algo así. O sea, estos 6 años, bueno, estos 3 años de Alfaro en Guadalajara y Aristóteles en el gobierno fue confrontación. O sea, ahí está el tema del tren ligero, ahí están los temas de seguridad, cómo no avanzaban mucho por las disputas, incluso hasta temas más sencillos que podríamos decir, el septiembre, las fiestas patrias del año pasado, lo que pasó en pleno festejo, ¿no? El tema de los vendedores que tenían permiso por parte de unos, del otro no, al final el gobierno tuvo que comprarle todo a los vendedores y regalarlo a la Pero gente. eso era forma, no fondo. En el fondo no había mayor problema. En el yo fondo. No, vi pero sí creo que tanto sí ataque entre tienen ellos. confrontación. Yo lo veo más fuerte ahora lo que viene. Yo sí veo más serio lo de Lomelí con Alfaro. Y los ciudadanos en medio. Como siempre. La diferencia es que, como dice Lalo,
la federación aporta 80% del gasto y la diferencia en el estado y con el municipio no era tanta, eran más cosas de forma que cosas de fondo, y ahora está atrás el dinero. ¿Habrá línea 4 del tren ligero? Imagínate. Queda con la pregunta abierta. Aquí está el punto de, vamos a ver esto de movilidad. Pues lo veo con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones. Hay este problema de seguridad, lo veo con el de la PGR. Espérate, ya nada más es uno. Y con ese te vas a atender de todo. Algo también interesante en este desmarque con Movimiento Ciudadano lo hace cuando se estaba discutiendo si alcanzaba el 3% o no. O sea, es un partido que tenía sus 200 millones de pesos para operar a nivel nacional y que está bailando en la cuerda floja si pierde el registro. Entonces, la verdad, estás perdiendo cosas importantes. En Jalisco tenía más de 200 millones a nivel nacional. Por supuesto, agrégale un cero más, ¿no? No se conocía. Ese tema también va a ser muy interesante, porque los partidos que en Jalisco y a nivel nacional jugaban un papel de fiel de la balanza, se decían ellos. En realidad eran pues, las microminorías, o sea, que se vendían a precio de supermayorías, como de la última Coca-Cola en el desierto. Era Raúl Padilla con un diputado en el Congreso que cada voto de él lo vendía a precios de oro. O sea, hoy, ¿cuántos de esos partidos desaparecieron? A mí, a mí me causa, creo que es una noticia importante que desaparezca el PRD. Sí. Es una noticia importante Sí. que el PES ya no exista. Es una noticia importante que el PT, Nueva Alianza. que Nueva Alianza, por ejemplo, Nos a pesar faltó de el que verde. El verde. sí, se nos escapó. Sí. ¿Qué pasó? Pero sí, ¿no? Esta reconfiguración de los partidos, quien pierde registro a nivel nacional o a nivel estatal, y que ellos mismos, el miércoles nos decían, expertos, ¿no? En temas electorales, nos decían, pues es que es el momento en que los mismos partidos políticos tienen que replantearse todo. Quienes desaparecen, quienes están a punto de desaparecer, quienes pierden registro, quienes tienen poca representación. O sea, es un momento también, pues, cumbre, es un parteaguas también para el sistema y la crisis que tenemos de los partidos políticos en México, ¿no? A mí me gustaría que ese tipo de partidos, incluyendo ya entre la chiquillada al PRI, Sí, siendo... dos diputados en el Congreso, es chiquillada. Sí. ¿Tres, no? ¿O 4? Cuatro. Terminaron No, cuatro. pues, al dale de final. 4. No, terminaron cuatro al Se final. merecían dos. Que- Pero bueno. 2 el PRD. Sí, cierto, también con la ayuda de la Alianza. coalición. Sí, con la coalición. Ese tipo de partidos yo creo que sí deben de pensar desmarcarse del centro. Ese tipo de partidos les conviene no nada más cambiar el nombre, el logo, el himno y todas sus... extinguir a sus liderazgos y extirpar sus gremios, organizaciones, sectores y cosas de ese tipo, y crear partidos locales con necesidades y con identidad local o regional, no nada más en Jalisco, sino con la región occidente. Creo que ese tipo de partidos que atiendan a necesidades puntuales, a demandas importantes de la comunidad de algún segmento pueden ser interesantes. Pues ya iremos viendo, ¿verdad? A ver qué sucede. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lalo Chávez. Te seguimos en C7 Noticias. Muchas gracias. Gracias, Daniel Emilio Pacheco. Te leemos en Marcatextos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ignacio Pérez Vega. Te seguimos también en Medios UDG. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nachito, gracias. Gracias también, Mario Ávila. Te leemos en Conciencia Pública. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, Anel Nuño. También te seguimos en Periodistas de a Pie. Gracias por la invitación. Gracias. Que tengan muy buenas noches. Lo esperamos el próximo lunes en Estación Central. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Presunto Responsable es un programa